hablando acerca de estos rituales que nosotros debemos de establecer en la entrevista en diferentes órdenes, pues estamos viendo este aspecto ritual humanitario, ¿sí? Pero también puede estar relacionado a este nivel de autoridad que nosotros debemos de presentar ante la persona que estamos entrevistando, a través de nuestra seguridad, a través de nuestra confianza, incluso a través de nuestra programación. Antes de hacer una entrevista, prográmate para realizarla. Una vez de que tú haces programación, se crean los circuitos neuronales necesarios para que tú lo puedas hacer en forma eficiente. A diferencia de si solamente llevas toda esta teoría y llevas toda esta formación y ya con eso quieres ser entrevistador. Lo que yo te aconsejo y realmente da resultados es de que hagas programación en ti mismo. Mírate haciendo la entrevista, qué cosas son tu lado fuerte, qué aspectos son tu lado débil, perfeccionarlos antes de llegar a la entrevista, cuáles son tus temores, soluciónalos antes de la entrevista, qué es lo que tienes que ver exactamente, cuál es el objetivo de que tú realices determinada entrevista y lo tengas bien delimitado, bien claro, va a hacer que tu entrevista sea eficiente. La distribución de la colocación del entrevistado-entrevistador bajo un uso consciente del espacio personal, por ejemplo. Cuando tú recibes por primera vez a una persona en un despacho para atenderlo en materia de psicoterapia, puede ser que estés sentado del otro lado del escritorio para darle un nivel de formalidad. Pero tan pronto tú comienzas a abordar el problema por el cual la persona está yendo a buscarte, entonces quitas ese obstáculo y lo invitas a pasar a un sitio donde se sienta con una mejor situación medioambiental para producir información. Por ejemplo, la colocación debería ser a la misma altura, que no vayas tú a estar en un nivel superior con respecto a tu examinado. La importancia del ambiente es una actitud de cuidado e interés. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda la vida me avisan para poder dar el frente. ¿Cómo es importante que cuando tú estés frente a una persona, estés paralelamente relacionada a esa persona? Que tus hombros tengan una relación paralela con la persona, que tu postura corporal tengan una relación paralela, que la expresión de tu rostro sea también una expresión en cierta medida paralela a la que está haciendo la persona. Dice el compañero Marco, hay delincuentes casa por casa que mienten para poder entrar a robar, por ejemplo, los fumigadores o vendedores de productos milagros, sobre los cuales debemos de tener un enorme cuidado. No le abras la puerta a cualquiera, no intimes con cualquier persona, si esto es a lo que te refieres. Nos tocó ver el caso que incluso salió en la televisión de personas que se acercaban a las residencias y se anunciaban como trabajadores de la comisión de agua. Una vez de que les permitían entrar, porque por lo general los medidores están adentro, una vez que les permitían entrar, pues sometían a las personas que estaban dentro de la casa, robaban, ya un tercero los estaba esperando afuera en un automóvil para escapar. Y nosotros a través del comportamiento corporal podemos descubrir ese tipo de situaciones, adelantarnos a ese tipo de situaciones, como en un asalto. Hay comportamiento atípico que comienza a ver en un banco, por ejemplo, por sujetos. Si tú ves a un sujeto que está viendo hacia otro, hacia varios lugares, está haciendo una vista general del banco, pues eso te debe de poner en un estado de alerta. Si esa persona está teniendo una comunicación que está
está teniendo una comunicación a distancia con otra persona, eso también debe de disparar tus focos de alerta dentro de un banco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se están poniendo de acuerdo. Para hacer entrevistas debemos de tener tiempo, no prisas, aunque hay situaciones en las cuales nosotros podemos apremiar a nuestro entrevistado. No diciéndole, ella, apúrate a darme la respuesta, no, sino proponiendo nuevas preguntas o marcándole, haciendo un como marcaje en lo que está pronunciando, lo que está diciendo. Sí, ya comprendí tal o cual cosa, ahora necesito que tú me precises por qué estás diciendo esto, por ejemplo. Porque hay personas que tienden a divagar, a llenar el tiempo con palabra inútil. Entonces, nosotros como entrevistadores y como quienes llevamos el control de la entrevista, no vamos a permitir que la persona divague, sino que esté yendo bajo nuestros objetivos. Dice la compañera Graciela, el ambiente es importante, pero cuando el trabajo es de campo y se debe realizar terapia en lugares externos, como por ejemplo yo vivo al oriente del Ecuador, acá debemos brindar tratamiento a pacientes que se encuentran a 3 horas en bote, 1 hora caminando y son víctimas de abuso sexual y se las debe entrevistar en el bote, en el patio, a la orilla del río. En estos casos, ¿cómo debemos manejar el ambiente si no es idóneo? Excelente intervención, me interesa mucho satisfacer la pregunta a través precisamente de estos rituales humanitarios, ¿sí? Estás en un medio ambiente poco estimulante, por ejemplo, en un bote, imagínate el vaivén del agua, la precariedad del lugar, la pobreza, porque me estás hablando de gente que está en situaciones de pobreza extrema, que no te pueden pasar a la sala de su casa porque no tienen sala, por ejemplo, ¿verdad? Porque donde viven pues está de techo de madera o de lámina y el piso es de tierra. Ese tipo de ambientes poco estimulantes, que es lo que requieren de ti como profesional, precisamente el ritual humanitario. Desde tu tono de voz, la comprensión que estás haciendo del problema que está estableciendo la persona, el establecimiento de la empatía, el uso de la técnica del rapport, aún en esas condiciones que pueden ser, en cierto sentido, bajo el adjetivo de deplorables, ¿sí? No obstante, si tú tienes esa capacidad de ejercer empatía, de establecer una comunicación genuina, como lo que decía la compañera hace rato, que la persona sienta que no la vas a juzgar, sino que estás de su parte, que quieres conocer información, que es importante. Imagínate cuando estás trabajando con víctimas, precisamente Graciela, ¿sí? Cuando estás trabajando con víctimas, lo necesario es que la víctima experimenta de tu comprensión, la necesidad de sentirse comprendida por ti y no juzgada. Aun cuando estés en esa situación, ¿sí?, en que es poco estimulante, siempre el ritual humanitario, siempre la empatía, el acompasamiento van a ser herramientas que tú tienes para generar los medios ideales por los cuales la persona se identifique y pueda producir información objetiva. ¿Sí? Sí, son comunidades indígenas, incluso el hecho de tener que intervenir en conjuntos que culturalmente son diferentes a los que tú traes, porque tú eres un personaje citadino, acostumbrado al paisaje urbano, citadino, muy diferente a los ambientes indígenas que ellos manejan, ¿sí? Una mujer puede abordar a una mujer, pero una mujer difícilmente puede abordar a un hombre en esos medios, o al revés, un hombre difícilmente puede llegar a hacer investigación, trabajo de investigación y tenga que abordar a mujeres. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus patrones culturales. Hay que tener en cuenta todo esto antes de hacer un abordaje de esta naturaleza, como el que nos narra la compañera Graciela.
Dice el compañero Iván, yo pienso que en esos lugares son estimulantes para las personas de ahí y es importante saber qué piensa del entrevistado. Claro, para la persona es el medio natural. Entonces los que debemos adaptarnos a la situación somos nosotros. Pero la capacidad profesional que tenemos debe estar dirigida hacia la consecución de los objetivos que nos hemos planteado para obtener información mediante la entrevista. Eso sí. Ahí es un lugar confortable para el entrevistado. Dice Luz, incluso con la víctima nos pasa muchas ocasiones, se les pone en duda su testimonio y los interrogatorios son agresivos. Eso sería lo que no debemos de hacer. Muy bien que lo marques, Lucy, de tener cuidado de no ser percibidos como agresivos. Que nuestras preguntas no sean agresiones. Y sobre todo en víctimas de abuso, por ejemplo, ¿no? No vayamos a revictimizar a la víctima. Mariana, muchas veces en este tipo de comunidades el hecho de que vean que te trasladas a ellos, que realizas todo este recorrido, les hace sentir que estás interesado en lo que pasa y esto es una gran ventaja y ayuda a tener un buen rapport. Sí, definitivamente. Buena intervención. Por eso es tener tiempo, no prisas, no interrupciones, no teléfonos, no ruidos. Eso es algo bien importante. Ahora que nosotros tenemos el uso del celular, ¿cuántas veces nosotros estamos en una situación profesional y tenemos a un celular encendido? Tengamos mucho cuidado al respecto. Cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo entrevista, no tenemos ningún distractor. ¿Sí? El entrevistador debe estar dedicado íntegramente a la persona, no hace otra cosa, dedica toda su atención a la persona. Va a tratar por cualquier medio de crear un ambiente confortable y cálido y una relajación que anime al sujeto a hablar libre y honestamente de cualquier información que sea relevante para la entrevista. Y si tú estás formado en esta área de comunicación no verbal, te das cuenta cuando la persona está siendo redundante y, por ejemplo, ahí es donde tú puedes intervenir verbalmente y modificar el mensaje. He comprendido esto que me estás diciendo, pero yo quiero que me expliques tal parte de lo que me estás comentando. Y entonces ahí tú ya estás haciendo una precisión de una manera suave, adaptada y sobre todo dándole a entender al entrevistado que es la pieza fundamental de tu trabajo. El léxico también debe ser acorde con el del paciente, ¿sí? Como en el caso que nos comenta Graciela. No le podríamos decir, yo comprendo que este ha sido un trauma para ti, porque la palabra trauma, pues definitivamente está fuera del léxico de comprensión de este tipo de personas que viven en comunidades indígenas. Pero si le decimos en vez de trauma, el problema que tú has experimentado es difícil, sé que es difícil de tratar, puede ser que ese uso del léxico nos permita aperturar una mejor comunicación. Poner nuestro léxico al léxico que ellos manejan es bien importante. No usar tecnicismos ni palabras muy cultas cuando nosotros estamos con personas que no tienen ese nivel. Adaptar nuestro léxico es bien importante, porque incluso esa identidad lingüística puede ser propiciatoria para una mejor entrevista. Una segunda etapa, llevar a cabo el trabajo. La transición, sí, así se incurren constantes revictimizaciones. La transición entre la primera y la segunda etapa debe ser suave y no cortante. Se realiza el trabajo para el que ha solicitado la
entrevista. Como técnicas no directivas, por lo general suelen utilizarse al comenzar esta etapa. Las preguntas abiertas son típicas de las técnicas no directivas. Son una variedad de tácticas elaboradas para ayudar al paciente a expresarse libremente como para aumentar el rapport, a comunicar comprensión, interés y aceptación. Comprensión, interés y aceptación son palabras clave y que están comprendidas por ustedes, como cuando nos dijo la compañera, no venimos a juzgar, que la persona no siente que va a ser juzgada por nosotros. Esto implica comprensión, interés, que estemos concentrados en lo que nos está diciendo. Recuerdo también una mala experiencia que yo tuve con un psicoterapeuta, que cuando fui a la entrevista con él, estuvo casi todo el tiempo escribiendo, tomando nota de mí, de lo que yo estaba comunicando. Quizá él trataba de demostrar que tenía un interés muy grande en lo que yo estaba diciendo, pero no hacía contacto ocular conmigo, no estaba dirigido hacia mí y por lo tanto su técnica era totalmente deficiente. ¿Sí? Comprensión, interés y aceptación. ¿Sí? Sin que nosotros caigamos en estar de acuerdo con todo lo que nos diga la persona, porque entonces podemos estar propiciando que nos mienta. Tenemos que tener mucho cuidado en mantener siempre un marco referencial de objetividad con respecto a nuestro entrevistado. Expresiones como ya veo, entiendo, comprendo, siento, incluso hacer pausas en nuestra comunicación con el entrevistado en situaciones álgidas donde la persona está comunicándote situaciones de gran dolor, ¿sí? Es importante mantenerlas para mantener objetiva la entrevista. No caer en la conmiseración, no caer en el halago, no caer en una situación en la cual la persona pues nos sienta tan propicio el tema que pueda comenzar a inventar muchas cosas. No, sino comprensión, interés y aceptación a un nivel que nosotros manejamos, que podemos controlar. Sus efectos suponen una invitación directa a hablar, permiten al paciente empezar con su propio estilo, gran diferencias con las técnicas directivas, en donde el primer abordaje lo hacemos nosotros. No, platícame qué es lo que sucedió. Ese tipo de preguntas abiertas, pues son estimulantes. Comprendo que tú ahorita no quisieras tener que estar rememorando todo lo que sucedió, pero necesito que comprendas que yo vengo a recabar una información que puede ser muy importante en todo esto que tú has tenido el valor de denunciar. Así que platícame todo lo que sucedió. ¿Sí? Allí estamos siendo emotivos, estamos siendo empáticos con una pregunta, con esta disposición como la que te acabo de señalar, empáticos, estamos ejerciendo un acompasamiento suficiente para hacer que la persona se sienta estimulada a darnos información. Son muy útiles con temas difíciles y dolorosos. Es la persona la que decide si quiere plantear o no un tema y a qué nivel se quiere implicar. Y nuestra habilidad es llevarlo al fondo y sacarlo de ese fondo. Por eso es que nos habla de cierre de entrevista, ¿verdad? Aun cuando seamos trabajadores de alguna investigación ministerial, aun cuando estemos dispuestos dentro del ámbito oficial, hay un lado humano que puede servir mucho para establecer este tipo de entrevista, en donde si no estimulas a la persona se va a cerrar. Es necesario que comprendas que todo lo que tú me estás diciendo es muy importante. Así que, ¿qué más recuerdas? Por ejemplo, ¿sí?
¿Te das cuenta cómo no estás siendo incisivo, cómo estás siendo suave, cómo estás propiciando ese enlace entre tú y la persona? Minimizan la tensión como parte de sus efectos, comunican la voluntad de escuchar sin restricciones. Ejemplos de preguntas abiertas. Seguramente querrá hablarme de lo que le mencioné por teléfono, de qué le gustaría hablar. Cuénteme aquello que crea que debo saber para poder comprender, ayudarle en la solución de este problema. No hay presión ni obligación, tampoco se trata de curiosidad ni morbosidad. Eso es bien importante, que la persona que está siendo entrevistada ante situaciones espinosas, ante situaciones dolorosas, de agresión, ¿sí? Como lo que nos puede narrar la compañera Graciela, en esas comunidades en donde han sido invadidos, por ejemplo, por la guerrilla, donde llegan y los saquean, los matan, los violan, y tú tienes que ir a hacer una investigación al respecto en una situación álgida. Tienes que tener cuidado y prevención de toda esta capacidad que tú como profesional puedes desarrollar ante personas que han pasado por eventos traumáticos de esta naturaleza, de este nivel. El único fin es poder ayudar al paciente o al entrevistado. Ejemplos de preguntas cerradas que pueden cortar o incomodar. Usted me dijo que se trataba de un problema sexual. ¿Es suyo o de su esposa? No, no quieras hacer precisiones de esta naturaleza. Deja que la persona las narre. ¿Podría usted ser un poco más específico? Por ejemplo, esa sería una invitación a que precise más el contenido de lo que está transmitiendo. Otra, ¿usted está aquí para hablar de sus propios problemas o de los de alguien más? Bueno, esto yo creo que cualquiera de ustedes comprende que no debe de ser formulado, ¿sí? Porque hay muchas gentes que te hablan de la situación haciendo referencia a terceros. No, tú tienes que hacer ese ambiente propicio. Sí, comprendo todo lo que usted me está diciendo con respecto a la conducta de estas personas, pero usted ¿cómo lo experimentó? ¿Qué le hizo sentir? ¿Cómo se sintió usted vulnerable? ¿Cómo se sintió castigado por esta situación? O sea, lo refieres nuevamente a su experiencia personal cuando comienza a divagar hablándote de terceros, ¿sí? Los efectos se producen en un momento inoportuno y centran la atención en el tema prematuramente, resultan amenazantes y no relevantes. Pueden crear sensación de incomodidad, incomprensión y frustración. Pueden conducir la información superficialmente y tú lo que quieres es llegar al punto álgido y comprender qué es lo que está pasando, porque es parte de lo que tú tienes que informar a la autoridad, o puede formar parte de un indicio, o puede integrar una prueba contundente cuando tú vas a dictaminar en esta materia de psicología forense, ¿sí? Indicar que el entrevistador es el que conduce la entrevista y que el paciente debe callarse esperando la siguiente pregunta se puede convertir en un interrogatorio donde no hay colaboración. Siempre a las víctimas las vamos a entrevistar, nunca las vamos a interrogar, ¿sí? Salvo cuando tenemos evidentes muestras de que una víctima está mintiendo, o que hay evidencia ya dentro de la investigación que la víctima no es tal y está mintiendo, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que son útiles dependiendo de la situación y que son formas de interrogatorio que se reservan para aquellas situaciones en que, por ejemplo, el cliente indica de antemano que no va a haber colaboración. Esta situación del interrogatorio, téngalo bien claro, el interrogatorio solamente se hace con el fin de obtener una confesión. Y tiene toda una gradación, hablando de grados, ¿sí? Para poder ejercer presión. Porque rara vez tú vas a encontrar una persona que confiese libre y
espontáneamente, que te diga, sí, yo maté a fulano, sí, yo robé, sí, yo defraudé, sí, yo violé, espontáneamente, no. La persona siempre va a tratar de aminorar su culpa, siempre va a tratar de evadir su responsabilidad cuando es un victimario. ¿Sí? Entonces ahí tú sí estás capacitado para ejercer niveles de presión, cada vez de mayor intensidad, porque la persona está rehuyendo su responsabilidad, la persona quiere aparecer como loca, la persona quiere aparentar que es víctima de las circunstancias, por ejemplo, ¿sí? Etcétera. En terapia es fundamental adaptarse al ritmo del entrevistado. Existen 3 habilidades que tú debes de explotar y tener en tus capacidades. Saber escuchar activamente y saber atender. Y eso kinésicamente lo estableces con tu comportamiento ocular y con tu disposición. No es lo mismo estar sentado en esta posición escuchando a una persona que estar escuchando a una persona proyectada hacia ella. ¿Sí? Son diferentes. Y eso implica el saber escuchar activamente y saber atender. Y estás escuchando activamente cuando le puedes decir a una persona parte de lo que te está comunicando, repetírselo para especificar tal o cual aspecto. La persona dice, sí, me está escuchando. ¿Sí? Saber elaborar hipótesis o conocer la meta de lo que nos proponemos. Porque la hipótesis va a ser la que va a generar la dirección de tu investigación. ¿Cómo vas a hacer una investigación si no tienes una hipótesis? ¿Realmente esta niña está sometida a un abuso? ¿Realmente esta persona fue abusada por militares? ¿Esta persona fue torturada? Tienes que saber elaborar una hipótesis que va a dirigir tu investigación, desde saber aplicar pruebas, ¿sí?, que vienen a acompañar a toda tu evaluación, como puede ser el aplicar test proyectivos, pruebas psicológicas, el 16PF, por ejemplo, el test de Raven, etcétera, hasta pues el protocolo final con el cual tú vas a poder presentar a una autoridad una opinión técnica y científica de un especialista que genera una verdad científica dentro de una investigación. Saber preguntar. En el diplomado que estuvimos haciendo, en una práctica que hicimos en Villahermosa, Tabasco, nos pusimos un juego. Adivina en qué estoy pensando. Y entonces, sí, que la persona pudiera decir nada más que sí y no. Comenzamos a hacer preguntas. ¿Estás pensando en un animal? No. La siguiente pregunta, ¿en una cosa? No. ¿En una persona? No. ¿En un objeto? Sí. Ah, ya por ahí comenzábamos. ¿Es orgánico? ¿Es orgánico? No. ¿Es orgánico? Sí. ¿Tiene vida? Sí. Etcétera. A través de esas preguntas comenzamos a acotar qué era lo que estaba pensando la persona, situándola. Está aquí en este espacio, está fuera de ti, es ideal, es abstracto, etcétera. Hasta que de pronto decíamos, estás pensando en un cuadro de Mona Lisa que tienes colgado en la pared de tu recámara. Sí, en eso estoy pensando. Saber preguntar es una habilidad y la tienes que desarrollar, así como tienes que desarrollar tu capacidad de dicción para siempre ser en todo momento legible y que la persona no pueda hacer una pregunta de ¿qué me dijo? ¿Mande? ¿Me lo repite, por favor? Así también tienes que hacer la habilidad de preguntar. La pregunta precisa, la pregunta improvisada, la pregunta que necesitas hacer antes de que continúe la persona sin perder el hilo de lo que está haciendo, de lo que está diciendo. Son habilidades y eso se logra preguntando. ¿Sí? ¿Cómo pregunto? Saber preguntar. La escucha activa. Saber escuchar no significa aplacar al otro.
saber escucharle, etcétera, sino que es acompañar al otro. No hay que dar soluciones y sí ayudarle a que encuentre la solución él. Esto es sobre todo referido a la escucha activa en psicoterapia. La empatía forma parte de uno de los procedimientos en terapia. La escucha activa se manda al cliente a través de cosas sutiles, formulación, la manera en que tú estás haciendo las preguntas, tu posición corporal, tus gestos, en definitiva de la actitud. ¿Cuántas veces cuando tú estás haciendo entrevista, el que tú estés asistiendo es parte de ese rapport, es parte de esa comprensión? O cuando tú haces, pues no, o te quedas inmóvil, estás haciendo una escucha activa que esté haciendo que la persona, que esté realizando como efecto, que la persona se sienta en un momento propicio para dar información. La escucha es útil en la entrevista porque nos conduce a actuar como reforzadores poderosos y ayudar al cliente o a la persona entrevistada a producir por sí misma la información, ayudar a la persona a encontrar una adecuada formulación de su problema. A través de la escucha activa se consigue que el cliente sume la responsabilidad del tema que quiere solucionar y del modo que quiere tratarlo. ¿Cuáles son los obstáculos frecuentes en esta escucha activa? La tendencia a juzgar, como ya nos había advertido la compañera Graciela, y evaluar los mensajes del paciente. Esto está bien, esto no está bien, esto lo hiciste acertadamente. No, eso debe de ser parte de lo que la persona debe de experimentar y manifestar, no que sea marcado por ti. La tendencia a recopilar toda clase de información y hacer preguntas precipitadas sobre aquello que creemos que falta, al igual que tendencias a rellenar vacíos. No. Hay momentos en que vale la pena que las dos partes se queden calladas, sobre todo cuando le vas a dar oportunidad a la persona de reponerse de una situación que ha pasado traumática y que ya acaba de expresar. ¿Sí? Como puede ser, ¿cómo es que fue violada una persona? Hay un momento en que tú debes de estar en silencio, demostrar interés, comprensión y dejar que produzca todo ese lapso al ritmo que la persona quiera. Porque muchas veces se ahogan, por ejemplo, en llanto. ¿Cómo reaccionamos ante esas situaciones? La manera en que tú la manera en que tú estás reaccionando ante este tipo de manifestaciones emocionales van a hacer que tu entrevista sea un éxito o produzcas aberraciones de información importantes que hagan que tu entrevista tenga como resultado la ineficiencia, la parcialidad y la subjetividad. Por eso es bien importante que hay momentos en que tú estás siendo como un reforzador y ya estás haciendo refuerzo cuando la persona siente que está siendo escuchada, que está siendo comprendida, que hay un interés por conocer la verdad, por establecer justicia, por establecer una mejor condición para la persona, etc. Yo me acuerdo así de situaciones álgidas donde un hombre perdió a su esposa por una mala intervención ante un tratamiento médico que la llevó a la muerte en un lapso de una semana porque le dejaron unas gasas dentro, le habían practicado una cesárea y se le hace allí una peritonitis y se muere en el lapso de una semana y lo deja con 2 niñas y el niño recién nacido. Molesto ante la autoridad, molesto ante las instituciones y yo representando una institución. Lógicamente que me veía con recelo, con desconfianza, con cierto coraje y entonces tuve que establecer ese nivel de empatía, ese nivel de rapport, de comprensión, de decir, caray, pues tienes razón de estar indignado, de estar molesto y yo vengo a interrumpir toda esta situación. Ahora lo que quiero que comprendas es que queremos establecer justicia y al establecer justicia
Esto puede implicar un mejor nivel de vida para ti y para tus hijos. La pérdida es irreparable. Ningún dinero que te llegue a dar tanto la institución que te ha ocasionado el daño como las personas que directamente lo ocasionaron, ninguna cantidad va a reponer en la reparación de daño, ninguna cantidad va a reponer el daño que tú estás sufriendo. Por lo tanto, quiero que comprendas que estoy comprendiendo tu dolor, tu necesidad de buscar justicia, tu indignación, pero necesito que seas lo más objetivo posible. Platícame qué fue lo que sucedió, qué implica para ti, cómo ha cambiado la vida, cómo era antes cuando tenías a tu esposa y cómo es ahora que la has perdido, cuáles son las dificultades que tienes para educar a tus hijas, siendo que eres un obrero y que tienes que salir a buscar trabajo, ¿sí? Y regresas ya tarde a tu casa, etcétera. Que la persona se sienta en esa capacidad de producir información. Debemos evitar esa tendencia a ponernos como ejemplo o cómo solucionamos nosotros tal o cual problema. Eso nunca lo hagas, ¿sí? A ponernos como fuente de solución de problemas. Yo en tu lugar lo que estaría haciendo sería esto. O recuerdo una vez que a mí me pasó una situación así y esto fue lo que hice. No, hombre, no, nunca vais a utilizar ese tipo de táctica para llegar a lograr que la persona comunique exactamente lo que está viviendo, lo que ha vivido, el suceso que la traumó o las expectativas que tiene adelante de esa conducta que ha sufrido. Preocupación por el bien o el mal que estamos, preocupación por bien o mal que estamos llevando la entrevista. Cuando tú quieres hacer revisión de lo que estás haciendo, muchas veces vas a perder objetividad. Tú debes de tener seguridad en lo que estás haciendo. Por eso hablaba yo de la programación. Mírate haciendo la entrevista. Piénsate haciendo la entrevista. Siéntete haciendo la entrevista. Contémplate haciendo la entrevista. Eso va a ser un triángulo entre pensamiento, sentimiento y la visión tuya haciendo determinada tarea que va a lograr hacer una programación, un circuito neuronal que te va a capacitar de antemano para ser totalmente eficiente. Para eso necesitas también investigar. No quieras ir a hacer una entrevista si no tienes los antecedentes, ¿verdad? De una investigación, de qué se trata, qué tipo de delito, quién es la persona, cuál es su condición socioeconómica, qué es lo que se ha investigado hasta el momento. Todo eso es bien importante que lo conozcas. Bueno, aquí trata sobre aspectos psicoterapéuticos y como aquí tengo varios psicólogos, vale la pena mencionarlo. Y también a ti que no eres psicólogo, te puede servir para este trabajo que estás haciendo en materia de entrevista e interrogatorio aplicando la técnica kinésica. Todo individuo es un mundo continuamente cambiante de experiencias de las cuales es el centro. Incluso aquí debemos de pensar en la teoría psicoanalítica. ¿Qué es el consciente y qué es el inconsciente? El consciente es totalmente relativo, totalmente subjetivo, totalmente manejado o invadido por el inconsciente. ¿Cuánto puedes seguir tú un pensamiento? ¿Cuánto puedes estar concentrado? Así te darás cuenta de el poder que tiene el inconsciente en tu conciencia. ¿Qué tanto eres consciente? Pues es bien relativo, muy pequeño nuestra conciencia. Carl Gustav Jung decía en un libro que se llama Los complejos y el inconsciente, de Carl Gustav Jung, leyendo el libro, se ponga su vista mirando el punto donde termina esta frase, ¿sí? Un punto y seguido. Imagine que de ese tamaño es el consciente, de este tamaño del punto es el tamaño de su consciente. Ahora mire alrededor donde usted está sentado, que puede ser una habitación,
Y todo eso sería el inconsciente. ¿Se da cuenta de qué tamaño es su conciencia? Si debemos de tener en consideración ese nivel. El individuo es una experiencia totalmente cambiante. Y más cuando ha sufrido un trauma. Las perspectivas desde las cuales se está viendo ese trauma nos deben a nosotros de servir como guía para lograr habilitar al sujeto para que haga los cambios que necesita el trastorno que ha padecido o que está padeciendo. El organismo reacciona ante el campo tal como lo experimenta y lo percibe. Este campo es para el individuo la realidad del campo que lo rodea, la subjetividad que vive, el medio ambiente en que se desarrolla. El organismo reacciona como una totalidad organizada ante su campo fenoménico. Por lo tanto, cuando tú juzgas, estás haciendo una alteración de esa conciencia, porque tú no puedes estar en el lugar de esa persona, incluso por mucha empatía que tú quieras ejercer. Debes de tener en cuenta que hay límites. El organismo tiene una tendencia o impulso básico a actualizar, mantener y desarrollar al organismo experienciable. Incluso hay mucha de la información que una persona te puede transmitir que puede estar trastocada o que puede estar alterada por estos procesos de conciencia. Nada más les voy a poner un caso. La situación en donde se nos pide atestiguar en una situación límite como puede ser un asalto. Cuando se te pide que describas la media filiación de los asaltantes y ponen a 2 o 3 personas, por lo general, las características de media filiación se transforman de una persona a otra. Yo lo vi moreno y en realidad no era moreno, era trigueño. Y la otra no lo vio trigueño, sino que lo vio blanco, por ejemplo. ¿Sí? En la test de una persona, 3 personas que vivieron un mismo evento pueden tener diferencias tales como las que te acabo de decir. Ahora imagínate lo que puede pasar en la conciencia de un individuo. En un primer instante pudo ser algo gravísimo o pudo ser algo que era insustancial, por ejemplo, no era tan grave. Y conforme van pasando los días, se va acrecentando la gravedad de eso que vivió el sujeto. Hay que tener en cuenta para poder comprender lo que nos está transmitiendo un sujeto, esto que te estoy marcando. La conducta es básicamente el esfuerzo intencional del organismo por satisfacer sus necesidades tal como las experimenta en el campo, tal como lo percibe. Por eso debemos de estar pendientes a todo lo que expresa. Hay cosas que nos están develando desde una perspectiva no verbal la intensidad de lo que el sujeto nos está transmitiendo. ¿Sí? ¿Cuál es su tono de voz al estar tratando temas álgidos? ¿Realmente se cambia o sigue siendo el mismo tono de voz que ha estado utilizando a lo largo de la entrevista? Todos esos aspectos es bien importante aprender a observarlos. La emoción acompaña y en general facilita esta conducta. Cuando tú sabes observar la expresión de las emociones, estás capacitado para ver si hay congruencia entre la emoción que está presentando corporalmente el sujeto, verbalmente y paralingüísticamente. 3 niveles. El cuerpo está dolido, se observa en su encorvamiento, en que su brillo de sus ojos no es el mismo, o que están un tanto opacos, su piel no brilla, por ejemplo, su disposición corporal hacia la contracción, a diferencia del sujeto que se expande, que habla alto, que respira profundamente, o que tiene un lapso de respiración amplio, a diferencia del deprimido, por ejemplo, que tiene un nivel de respiración cortito, pequeño, entrecortado, que constantemente bosteza o suspira. Muchas veces bostezamos para refrescar el cerebro.
Y cuando tú ves a un deprimido, no es que tenga muchos sueños, sino que su nivel de respiración lo hace contraerse y llega un momento en que el cerebro ordena un bostezo para poder jalar oxígeno. ¿Sí? El mejor punto de vista para comprender la conducta es desde el propio marco de referencia del individuo y eso implica una escucha activa. ¿Cuál es el marco de referencia del sujeto? Su nivel cultural, su nivel ideológico, su nivel académico, su nivel familiar, social, económico, todo eso lo está proyectando a ese marco de referencia que debemos tomar del individuo y no de uno que nosotros hayamos preconcebido. Por lo tanto, son prejuicios, sus paradigmas, ¿sí? Como dice aquí Yesenia, sus paradigmas, sí. ¿Cuáles son los paradigmas que han erigido a este sujeto que tú vas a entrevistar? Como resultado de la interacción con el ambiente y particularmente como resultado de la interacción valorativa con los demás, se forma la estructura del sí mismo. ¿Qué nivel de autovalía tiene el sujeto? Hay niñas, les voy a decir que hay niñas que han sido agredidas sexualmente y se sienten culpables. ¿Sí? En vez de sentirse lastimadas y que fueron abusadas y de que hay indignación por toda esa situación, lejos de eso se llegan a sentir culpables. Se lo merecían. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esta estructura del sí mismo. ¿Cómo te valoras? ¿Qué referencia tienes de lo que te acaba de ocurrir? ¿Te sientes culpable? ¿En qué medida? Mujeres que son violadas y dicen, es que si yo no me hubiera vestido así ese día, no, espérame. Nadie te puede agregar, así tú andes con ropa muy provocativa, nadie te puede agredir. ¿Sí? Nadie. Por lo tanto, no te sientas que tú eres culpable de lo que te pasó. Los valores, como resultado de la interacción, así, el sí mismo. Después, en el punto 10, los valores ligados a las experiencias. ¿Qué valores tiene ligada la persona que va a declarar? Dice la compañera Ana, influyen mucho los prejuicios, introyectos familiares y estereotipos sociales. Por eso debemos mantenernos neutrales. Excelente participación. Sí. Saber ser neutral, imparcial, objetivo son nuestras características principales para considerarnos entrevistadores profesionales. Y tener esta técnica de la observación del comportamiento en el área de comunicación no verbal de un sujeto que está produciendo información es herramienta preciosa. A medida que se producen experiencias en la vida del individuo, estas son simbolizadas, percibidas o organizadas en cierta relación con sí mismo. ¿Qué simboliza el que tú hayas sido agredido? ¿Qué simboliza el que ahora yo esté tratando de comprender lo que te sucedió? ¿Cómo me ves como símbolo? Como símbolo de la autoridad, como les manifestaba yo hace rato. Este individuo que había perdido a su esposa estaba en una actitud cerrada, porque yo representaba también a una autoridad que viene a interrogarlo. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Para poder llegar a establecer cuál era el daño psicológico que este sujeto experimentaba. Lógicamente que me veía con recelo, con desconfianza, un tanto desilusionado del trabajo de las autoridades. Esto es parte también del simbolismo que hay en toda América Latina, incluido México, porque México es también América Latina, donde el símbolo de que la autoridad me viene a fregar, la autoridad me viene a molestar, la autoridad es ineficiente, su trabajo siempre es malo. ¿Sí? Tenemos que acabar con ese tipo de simbología. Esto es lo que tú has percibido, pero
el trabajo que yo estoy haciendo, si tú cooperas, va a hacer que sea sustentable y pueda llegar justicia a lo que tú has sufrido. También tenemos que ver estas experiencias ignoradas porque no se percibe ninguna relación con sí mismo. Hay situaciones en las que el sujeto bloquea mucha información porque ha sido dolorosa y el mantenerla en la conciencia implicaría su incapacidad de afrontar la vida y por lo tanto tiene que cerrar muchas de esas experiencias y a través de una entrevista tú puedes llegar nuevamente a abrir esas heridas, como vulgarmente lo conocemos, a activar esas situaciones que el consciente ha logrado bloquear, porque de otra forma impedirían que el sujeto continuase con una vida psíquica. Hay gente que experimenta una muerte psíquica, aunque estén vivos orgánicamente. Ustedes saben de eso mejor que yo. Entonces, hay que saber abordar esto. Siempre que abramos una situación, incluso en cualquier tipo de entrevista, hasta en una laboral, siempre que abramos una situación que el sujeto quiere mantener cerrada o que ya está ignorada precisamente por ese bloqueo consciente que está haciendo el sujeto, la debemos de cerrar, Eso es bien importante. Haciendo un espacio y hasta un agradecimiento. Agradezco la respuesta que me has dado, es bien importante. Esto implica que tú has experimentado este dolor nuevamente, pero tiene un significado muy importante todo este trabajo que estamos haciendo y por lo tanto tú mismo estás contribuyendo a lograr lo que quieres. Y cierras esa parte, ¿sí? No dejen situaciones abiertas. La mayoría se les niega la simbolización o se la simboliza distorsionadamente porque la experiencia no es compatible con la estructura del sí mismo. ¿Cuántas veces la persona tiene esa experiencia de sí mismo como una persona de poca valía? ¿Yo qué valgo? A mí nada me sale bien. Yo tengo una vida infortunada. Siempre he sido una víctima. Hemos venido a vivir para sufrirlo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta desde una perspectiva cultural, idiosincrática y de cosmovisión con respecto a la gente que nosotros analizamos. ¿Sí? Idiosincráticamente, las religiones en toda América Latina han colocado al individuo en ese nivel. Hemos venido a la vida a sufrir. Aquí nos toca sufrir, vamos a gozar en el paraíso, vamos a gozar en el cielo, en una situación ultraterrena, mientras estás en la experiencia de la vida y aquí te toca sufrir. Esa perspectiva hay que cambiarla en una situación en donde estamos buscando obtener información verídica, objetiva, imparcial. La conducta puede surgir en algunos casos a partir de las experiencias y necesidades orgánicas que no han sido simbolizadas. Tal conducta puede ser incompatible con la estructura del sí mismo, pero en esos casos el individuo no es dueño de sí. La inadaptación psicológica se produce cuando el organismo rechaza de la conciencia experiencias sensoriales y viscerales significativas, que en consecuencia no son simbolizadas y organizadas en la totalidad de la estructura de sí mismo. Cuando se produce esta situación, hay una tensión psicológica básica o potencial. Aquí hay una situación que tú como entrevistador y que conoces de símbolo y de simbología, porque además has estudiado la cultura del sujeto que vas a examinar, cualquiera que ésta sea, vamos a pensar que estás frente a un Mara Salvatrucha, no es lo mismo estar frente a un Mara Salvatrucha que enfrente de cualquier pandillero de los que nosotros conocemos en nuestras zonas suburbanas en México. Son muy diferentes realidades, ¿sí? Y muchas veces simbologías negativas puedes tú llegar a transformarlas en simbologías positivas en una entrevista que te sirvan como reforzadores para que el sujeto
se anime a hablar, para que el sujeto pueda producir objetivamente información. Como por ejemplo, dice aquí la compañera Graciela, en muchos casos, las madres por proteger a sus convivientes generan esa culpabilidad para que no denuncien el abuso. Eso es algo bien cierto. Nada más les voy a tocar un tema bastante álgido. La cuestión del abuso sexual que implica el incesto. En las familias se esconde. Yo estoy tratando a una psicóloga, no es cualquier persona, es una psicóloga que estoy tratando y que me platica la situación de incesto que tuvo que estar y de abuso sexual que tuvo que estar soportando de su hermano mayor por años, ¿sí? Mientras ella era una puber. Cuando ella quería abordar el problema con su mamá o con su papá, sus papás le decían, ya vas a empezar otra vez con tus imaginaciones, ya vas a empezar con tus inventos otra vez. ¿Qué no ves que tu hermano te quiere? ¿Qué no ves que eso que tú estás diciendo no es posible? Y así tuvo que soportar esa situación hasta aproximadamente los 18 años. Imagínate lo que implicó, y eso porque el hermano se casó y se fue de la casa, finalmente. ¿Sí? Imagínate todo lo que implicó como trauma para esta persona. ¿Sí? Son de los graves delitos, de las graves injusticias que se quedan sin resolver en la vida. No hay tribunal que pueda juzgar muchas cosas que suceden en las familias. Incluso yo, a veces examinando el por qué el mundo está así, lo veo y veo la causa precisamente en la injusticia familiar. Hay muchas situaciones de injusticia familiar que jamás son resueltas, que nadie aborda y que muchas veces sucede como lo que nos dice Graciela, ¿sí? Las madres, por proteger a sus convivientes, generan esa culpabilidad para que no denuncien el abuso. ¿Sí? Tú no vayas a decir nada de esto porque eso significa que tú eres una malagradecida, que eres una niña mala, que eso está castigado por Dios. Estás malinterpretando la situación. ¿Sí? Y más cuando se encuentra reforzado por aspectos religiosos. Hemos venido a sufrir aquí porque allá arriba tenemos la tierra prometida, porque allá arriba está el cielo esperándonos, porque lo mejor de nuestra existencia no está aquí en este planeta, está en un mundo ultraterreno. Todo ese tipo de idiosincrasia, ¿cómo ha causado daño a lo largo de los siglos? ¿Sí? Cualquier experiencia incompatible con la organización o estructura de la persona puede ser percibida como una amenaza, y cuanto más numerosas sean estas percepciones, más rígidamente se organizará la estructura de la persona para preservarse. Por eso es que nosotros debemos de tener capacidad para romper con todas esas barreras. ¿Sí? Realmente que me interesa mucho todo esto que nos comenta Graciela, porque las comunidades indígenas, híjole, tienen modos y costumbres inalterables y donde el derecho no puede llegar, no puede llegar. Incluso la misma Constitución en México contempla, y en otros países contempla los usos y costumbres de estas comunidades como cosa aparte, ¿no? Y muchas veces esos usos y costumbres son bárbaros, son antihumanos, son antivalores. ¿Sí? Mariana dice, bueno, no, Yesenia. Ana es el siguiente que leo. En muchas ocasiones la reacción de las personas que nos rodean es más traumático que el propio hecho vivido. Eso es totalmente cierto. Es una revictimización, una justificación para la situación que está sufriendo la víctima.
Yesenia, en general la cultura mexicana machista es cultivada por las familias. ¿Quiénes hacen a los machos? Principalmente las mujeres, desgraciadamente, en nuestros medios, ¿sí? Ay, es que me cuesta trabajo ir corriendo el cursor. En general, sí, ya lo leí, Clau Vélez. Pero también existen personas que precisamente por no perder alguna cuestión material pueden obligar a los hijos a denunciar abuso cuando no lo hay, y también ahí hay culpa, definitivamente, definitivamente, porque el niño está siendo aleccionado, y ese niño cuando crezca pues va a generar niveles de culpabilidad que se pueden trastornar, por ejemplo, en las adicciones, ¿sí? O que se pueden que pueden generar rasgos psicopáticos en la persona. Muy bien. Mariana, a mí me tocó recibir en el penal a una familia. Mamá, papá y 3 hermanos varones fueron denunciados por la hija, ya que sufrió abuso sexual por parte del papá y los hermanos durante varios años. Ella apenas pudo pidió apoyo al DIF. La mamá se salía de la casa para dar oportunidad a los hijos y el marido de abusar de ella. Nada más, esto me acuerda de una situación que me tocó también eh, participar, o sea, conocer, de un señor que utilizó sexualmente a sus hijas con el argumento: tarde que temprano vas a estar con un hombre, pues yo, como tu padre, soy quien mejor te puede enseñar lo que vas a vivir con otros hombres. Y abusaba de ellas, bajo ese argumento. Sí, una cosa increíble. Acá muchos delitos son juzgados por la justicia indígena y les digo, caen usos y costumbres en los cuales el derecho que nosotros conocemos, el Estado de Derecho que nosotros conocemos, no entra en ese uso y costumbre de las culturas indígenas. Así es las mujeres. Marco Trujillo, los usos y costumbres se confunden con los abusos. Abusos por costumbres, sí, pero hay cosas que tienen ellos. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en Perú en donde una pareja de amantes matan a la esposa original del marido, ¿no? O sea, matan a su esposa, la amante y él se ponen de acuerdo y matan a la mujer. Y el uso y costumbre señalaba que tenía que caminar con el féretro de la mujer desnudos, ¿sí? Esa era la pena a la cual los condenaban. Una vez de que caminaban con el féretro de la mujer por toda la comunidad hasta llevarlo, sepultarlo, y ellos desnudos habían pagado la pena. Eso era todo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hubiéramos juzgado? Premeditación, alevosía, ventaja y traición y homicidio, ¿sí? Por lo tanto, un homicidio calificado. Y esa gente se debió haber quedado mínimamente 25 años en la cárcel. No que así pagaron su pena, la otra se fue a la muerte, y estos ya fueron aceptados dentro de la comunidad como que ya habían pagado su pena, y bueno, pues eran una pareja. De ese nivel de tipos de usos y costumbres vemos en muchas partes del mundo y de América Latina, México incluido. Abusos por costumbre, dice Marco. Esa es tu cruz y la tienes que cargar. Es de las ideas más graves que nosotros observamos. Pero déjenme decirles que conozco gente que tiene nivel de maestría y doctorado y tienen ese concepto. ¿Sí? Esa es tu cruz y la tienes que cargar. El marido las golpea. Oye, pero ¿cómo tú, teniendo este nivel de maestría, permites que tu marido te golpee? Pues es que esa es la cruz que me tocó cargar, ¿no?
gente que de pronto las ves sufriendo y ¿por qué andas tan recortada de dinero? Pues es que tengo que contribuir al sostenimiento de mi papá, por ejemplo, ¿no? Oye, pero tú me has platicado que tu papá fue un desgraciado contigo. Pues sí, pero es que es mi padre. ¿Sí? Cuando la liberación psíquica de esa persona implica a que se despegara totalmente de su padre y ya no tuviera, que se murió solito y lleno de piojos y eso porque fue una mala persona, pues ni modo, ¿verdad? Sí, pero la idiosincrasia que tenemos es nuestros padres son, no los puedes juzgar para empezar y los tienes que apoyar durante toda tu vida. Bien, muy frustrante. Cuando el individuo percibe y acepta en un sistema compatible e integrado todas sus experiencias sensoriales y viscerales, necesariamente comprende mejor a los demás y los acepta como personas diferenciadas, que esa es parte del trabajo que tú haces como psicoterapeuta o dentro de una entrevista. ¿Sí? Orgánica, visceralmente, sentimentalmente, que el individuo tenga esa capacidad de producir toda una información que puede ser muy valiosa. La entrevista, según Sullivan, dice, es un tipo especial de relación caracterizada por la reunión de dos personas, una de ellas reconocida como experta en materia de relaciones interpersonales y la otra conocida como paciente, cliente o sujeto de análisis, que espera extraer algún provecho de una discusión seria con el entrevistador o entrevistadora sobre sus necesidades. Una entrevista supone comunicación, interacción, estructura. ¿Cuál es el marco estructural que nosotros tenemos? Nuestra formación profesional. Parsons ha clasificado, otro de los teóricos que habla sobre la entrevista y sus límites, alcances, directivas, ha clasificado en 5 categorías las posibles reacciones del terapeuta ante la conducta no verbal del paciente. Por eso está relacionada con esta capacidad kinésica de hacer entrevista. 1. Averiguar la validez o incongruencia entre la conducta verbal y la no verbal del paciente. Porque puede ser que un chico me venga a relatar que fue abusado sexualmente, pero eso ya lo tiene superado y que ya no es un chico, sino que ya es un adulto. No sé si ustedes conocen casos en los cuales personas ya adultas refieren haber sido abusadas por sacerdotes. ¿Qué tanto es el daño psicológico que se ha producido en estas personas? Lo puedo observar averiguando esta incongruencia entre la conducta verbal y la no verbal del paciente. Para que exista daño psicológico, emocionalmente la persona debe de estar dentro de un continuo, de tal manera que el que hayan pasado 10, 15 o 20 años no implica la disminución del impacto emocional en la persona. O al revés, ese paso del tiempo implica que ya no hay un impacto emocional en la persona y por lo tanto no puedo sustentar daño psicológico. Registrar y responder a las incongruencias o descalificaciones. En algún momento sí puedo intervenir con la persona y responder a sus incongruencias. Espérame, me dijiste que esta situación había sido así y ahorita tú me estás diciendo esto otro. Quiero que pienses bien cuál es la realidad entre estas dos cosas que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque eso va a ser objetiva nuestra información. Responder o anotar la conducta no verbal que acompaña a los silencios del paciente. Esa acotación tan importante, como la que están haciendo ahorita en la entrevista que están analizando mis alumnos en kinésica. ¿Sí? Esas pausas, esa acotación que tú haces y lo dice con una voz muy baja o subió su voz o lo dice lentamente, yo quiero que asiente en lo que está usted
transcribiendo tal o cual situación, o lo dijo de una manera muy fría, o lo dijo de una manera lejana, o no se registra emoción al momento de estar refiriendo algo que es sumamente impactante. Todo eso es parte de lo que nosotros también podemos ir registrando. Responder o anotar la conducta no verbal que acompaña a los silencios del paciente. Distraer e interrumpir al cliente dirigiendo la atención y el tema de conversación hacia la conducta no verbal. ¿Sí? Parte de lo que te puede servir para reforzar este marco de comunicación. Tener en cuenta los cambios que se producen en la conducta no verbal del paciente a lo largo de una entrevista o una serie de ellas. Cormier y Cormier nos habla de los efectos perniciosos de las conductas no verbales de terapeuta, que no establezca su contacto ocular. Eso es importante. Mantener ese contacto ocular como medio de comunicación no verbal que refuerza la comunicación con tu entrevistado es necesario. La posición del cuerpo en un ángulo de 45 en relación con el cliente. O sea, estar en esta posición. No, tienes que estar en una posición paralela a la persona que entrevistas. Mantener echado el cuerpo hacia atrás, cuando lo que debes de hacer es una proyección hacia la persona que estás entrevistando. Cruzar las piernas en dirección opuesta al paciente. Cualquier gesto. A final de cuentas, cualquier gesto barrera, como brazos cruzados, como cruzar con tus ademanes el frente visual de la persona que estás entrevistando, puede implicar una distorsión en la comunicación. Cruzar los brazos sobre el pecho, yo creo que eso todos ustedes lo conocen bien. La entrevista laboral, esto aplicado a la entrevista laboral, bueno, aquí hay un aspecto de chiste, ¿no? Cuando dice, disculpe, estoy aquí por la entrevista de trabajo, ok, estás contratado. Desgraciadamente muchas veces en nuestro medio laboral lo que más impera es la recomendación, el compadrazgo, el atractivo físico, más que la valoración de las capacidades o habilidades de la persona que vas a entrevistar. Esto ya es en materia de entrevista laboral o de selección. Quiero que me digan qué preguntas o comentarios tienen. Vamos a comenzar ya a cerrar esta lección. Van a encontrar también una lección videograbada acerca de estos temas, ¿sí? Para que refuercen esta área de la entrevista. ¿Qué preguntas o comentarios tienen al respecto? ¿Qué les gustaría tratar? También porque pues podríamos sugerir a la coordinación académica que tratara algún tema en específico con todos ustedes. Graciela Díaz dice, acá una sentencia por abuso fue que debían recoger la basura de toda la comunidad durante 5 años. Oh, bueno, habría que ver cuál fue. Ah, por abuso. Por abuso. Jessica, ¿qué estás estudiando con nosotros, Jessica? Si estás en kinésica, forense, sí, vamos a ver técnicas de interrogatorios. Desde la técnica RAID hasta las técnicas kinésicas. ¿Qué pregunta o comentario tiene?